Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión tenemos el gusto y el placer de estar aquí con ustedes y de compartir esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones. La verdad, siempre es un placer estar compartiendo, ¿ah? Y algo que me llamaba mucho la atención fue que cuando Julián y yo estábamos por ordenar lo que íbamos a decir, yo le comentaba que tenía una revelación que el Señor me había hecho hace mucho tiempo. Se la comentaba a él y precisamente en ese momento él me la confirmaba con un versículo bíblico, ¿no? Entonces, pues vemos que desde un principio el Señor nos guía para que en todo momento hablar conforme a lo que Él quiere y lo que Él interesa, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso me gustaría iniciar esta transmisión con una oración a Dios. ¿Y de qué vamos a dar gracias? Pues bueno, para empezar de la sanidad, porque el mundo allá afuera está cayendo a cachos, está súper fuerte el tema del COVID, pero nosotros podemos andar con esa seguridad y con esa certeza de que no nos va a pasar nada, porque sabemos que Dios está con nosotros y aun si nos pasara algo, sabemos que nuestro destino final, pues es el reino de los cielos con nuestro Padre adorado, ¿ah? Entonces, por favor, vamos a dar gracias, hermanos. Señor, te doy gracias por toda la sanidad que nos has dado, porque tú nos mantienes seguros en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Y no importa la circunstancia, no nos mueve a nosotros. Nosotros sabemos que somos tus hijos y todo lo que tú permitas es por un motivo en particular, el cual siempre te va a beneficiar a ti y a nosotros en el camino, Señor. Te doy gracias porque aun cuando el mundo está lleno de oscuridad, nosotros somos esa luz que puede mostrar cuál es el verdadero camino. Y esa luz pues proviene de ti, Señor. Todo lo bueno que hay en nosotros es gracias a ti. Te doy de verdad, Señor, todas las gracias, porque sin ti nosotros pues verdaderamente no somos nada, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mantenernos firmes en tu camino y por darnos esta sanidad para impartir con nuestras vidas tu palabra y eso, tener una vida en fe, una vida siempre escuchando el Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, de ese versículo que comentaba Said, es el siguiente. Se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 14 en adelante, que dice de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Eh, Después de igual manera llega el segundo siervo, al que le había dado nada más eh, 2 talentos. Y de igual manera le dice, Señor, aquí están los 2 talentos que me entregaste y sobre ellos obtuve otros 2. Después continuamos en el versículo 24 que dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pues bueno, este versículo, como bien decía Said, eh, el Señor no lo ponía
como confirmación de una revelación que él había recibido del parte del Espíritu. Sí, verdaderamente fue pues un día común, por decirlo de alguna manera, y corriente, ¿verdad? Estaba en mi casa, estaba haciendo una actividad cotidiana que, pues era lavar trastes, la verdad, estaba lavando trastes. Y yo no había pedido ninguna revelación, no había pedido, ninguna palabra en puntual. En ese momento simplemente estaba, pues, fregando, lavando los trastes. Y el Señor, de manera contundente, entró en mí y, bueno, el Señor vive en mí, ¿no? Su espíritu vive en mí. Pero esta revelación fue, no sé, muy, muy particular porque Muy, muy puntual. muy puntual. El Señor me ponía lo siguiente: Said, imagínate que viene una persona, un conocido tuyo, con mucho dinero. Vaya, creo que no tengo conocidos con tanto dinero, pero digamos que tengo uno con muchísimo dinero, y viene y te regala un vehículo último modelo. No sé, a mí un carro que me guste, la verdad no recuerdo ninguno, pero imaginemos, no sé, un Mustang, digamos. Un vehículo muy caro, muy bonito, con todos los accesorios de lujo, los cristales eléctricos, todos los avances tecnológicos que pueda tener este vehículo, los tendría. Y esta persona me dice: ¿sabes qué, Said? Te voy a dar este vehículo. A mí me sobran los vehículos, o sea, tengo tanto dinero que me sobran. Entonces quiero que tú lo ocupes para tu uso personal, y pues tú le pongas gasolina, le hagas los mantenimientos, lo laves, como si fuera tuyo el vehículo. Ahora, ahorita no te voy a pedir cuentas de este vehículo, pero llegará un momento en el futuro, no sé, 20 o 30 años, tal vez más, 40, 50, en donde te voy a preguntar por este vehículo. ¿Por qué? Porque este vehículo no es tuyo, solamente te lo voy a prestar, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Y el Señor me ponía que probablemente los primeros meses, en cuanto yo recibiera el coche, pues iba a tratar el coche así como: wow, no manches, es un coche último modelo, lo voy a mantener súper limpio, lo voy a encerar, no lo quiero ni sacar a rodar casi para no dañarle nada, ¿no? Ok, esos los primeros meses, ¿qué te gusta? 2, 3 meses. Pero posterior a ello, no sé, tal vez un año y medio, a lo mejor ya no lavaría con tanta frecuencia el vehículo, o si antes lo mandaba al lavado, ahora lo lavo yo, ¿no? Ok, sí lo sigo cuidando, pero un poquito menos, ¿no? Porque ya como que me empecé a acostumbrar a que ese vehículo es para mí, para mi uso. Y sé que aunque es un carro muy bueno, muy caro y último modelo, pues está a mi disposición. Puedo ir al mandado, puedo ir a Lores, puedo ir a cualquier lugar a comprar, ¿no? Entonces, sé que está para mí ese vehículo, ¿no? Pasando el año y medio y viene más tiempo, digamos que han pasado 5 años, pues al vehículo ya le salió un rayoncito por aquí. Y como es pequeño el rayón, digo: bah, ese rayón lo compongo con 5 o 15 pesos, lo compongo. Entonces lo dejo, un rayoncito chiquito. Después le sale otro rayoncito, y pues como que lo voy dejando poco a poco. ¿Por qué? Porque yo sé que ese vehículo es mío, no hay nadie que me pida cuentas. Entonces, primero fueron los rayoncitos, después se le fundió un foquito, no lo cambié, después le puse llantas de menor calidad porque pues no tenía tanto dinero, empecé a ponerle de gasolina de la barata, y así poco a poco, ¿no? Entonces, eso imaginémoslo a 5 o 10 años que ya tengo el vehículo. Pero ¿qué pasa cuando yo he tenido ese vehículo durante 40 años? Ya 40 años son bastante tiempo, ni siquiera los he vivido, pero ya 40 años es bastante. Entonces, si he tenido ese vehículo durante 40 años, ya muy probablemente olvidé que una persona me lo dio. O sí lo tengo en mente, pero pues ya, para mí eso no importa. Entonces el coche ya va a estar un poco desgastado, ya va a estar medio sucio. Como que ya piensas que ya no va a regresar, ¿no? Ya, Sí, ya pienso que ese vehículo ya no, ujú, ya me lo voy a quedar yo ya es para tuyo. siempre. Exactamente. Entonces, poco a poco, el vehículo se va a ir desgastando, y si no lo mantengo yo al 100%, si no lo tengo bien afinado, si no lo voy a ir limpiando constantemente, el vehículo se va deteriorando mucho. Entonces, normalmente, un vehículo muy viejo, pues se va poniendo feo, ¿no? Y así pasa. Entonces, cuando llegue esa persona que me entregó el vehículo, me va a pedir cuentas. Me va a decir: a ver, Said,
¿qué hiciste con este coche? ¿Tuviste un coche durante, qué les gusta, 40 años? ¿Para qué lo usaste? Y yo voy a decir, no, pues fui a comprar el súper, fui a comprarme ropa, me fui de vacaciones, lo estrellé como 2, 3 veces, me pegaron. Ajá. ¿Y eso fue lo único que hiciste con el vehículo? Entonces, ustedes se preguntarán a lo mejor, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Espíritu de Dios? ¿Qué tiene que ver con la vida en Cristo? Pues lo que me pone el Señor, lo que me puso el Señor en su momento, fue que Dios nos trajo a esta tierra. Dios nos permitió estar aquí, nos dio un cuerpo, una mente, nos dio talentos, algunos cantan bien, algunos tienen una mente muy brillante, algunos son muy buenos para la actuación, para diversas cosas. Entonces, Dios a todos nos da cosas. Nos da, como les comenté, el cuerpo, nos da una casa, nos da un trabajo, nos da muchísimas cosas. Y estamos tan acostumbrados a tener todo, a tener comida, a tener agua, a tener un techo, que a veces olvidamos que verdaderamente todo lo que tenemos es solamente prestado. Porque incluso el piso en donde ponemos los pies y la almohada en donde recargamos la cabeza le pertenece a Dios. Entonces, como nosotros creemos que esta vida nos pertenece, y si creemos que esta vida nos pertenece, es cuando la malgastamos. Entonces, el Señor me ponía eso, ¿no? Que esta vida que yo tengo verdaderamente no es mía, es de Dios. Y como esta vida es de Dios, tengo que hacer cosas que sean dignas para el Señor. Tengo que administrar bien mi cuerpo, administrar bien mi tiempo en esta tierra, porque no somos eternos. Entonces, con este tiempo tengo que invertirlo en Dios, y no solamente mi tiempo, sino mi vida, en mi trabajo, mis pensamientos, mis miradas, todo tiene que estar pues para el Señor, ¿no? Entonces, eso me ponía el Señor, que algún día, que es evidente, sabemos que el Señor, pues vamos a ir a Él y nos van a pedir cuentas por todo lo que hemos hecho con esta vida. Nosotros nos sabemos hijos de Cristo, o yo me sé hijo de Cristo, y sé que por lo tanto debo de invertir el tiempo que sea necesario en los asuntos del Señor, porque si no me la voy a pasar en viviendo trivialidades, como me la paso trabajando para tener dinero, y tengo dinero para comprar un terreno, tengo un terreno para comprar una casa. Me pasaron los años y ya, me enfermé, me morí y nunca hice nada para el Señor. Entonces, no, hay que hacer todo para el Señor. Y eso es lo que me ponía puntualmente a mí el Señor, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tomando en cuenta todo lo que hasta ahí le fue revelado, podíamos ver pues al comienzo del versículo, ¿no? Que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es como lo que decía Said, ese hombre que se fue lejos, pues podríamos decir que es nuestro Señor Jesús, ¿no? Que como sabemos en la palabra nos dice que ascendió a los cielos y llamó a sus siervos, o sea, a nosotros, los hijos de Dios, sus discípulos. Nos llamó y nos entregó sus bienes. Sus bienes, evidentemente, en sí engloba todo lo que somos, ¿no? Todo lo que había comentado Said, todo lo que es tiempo, nuestro cuerpo, el trabajo, todo lo que está bajo nuestra administración, todo eso son los bienes de Dios. De igual manera, uno de los bienes que nos dio cuando recibimos el nuevo nacimiento es su Espíritu Santo, es, por ejemplo, también sanidad física, sanidad del alma, Justificación, cambio de justificación, dominio. santidad. Entonces, todas esas cosas son parte del paquete de los bienes que el Señor nos dejó a nosotros, sus siervos. Entonces, evidentemente, Cristo, el Señor, no nos dejó todas esas cosas pues para que nosotros le estemos ahí disfrutando, ¿no? O Sí. ya que estemos esperando que Él vuelva nada más, ¿no? Como bien decía, bueno, aquí mismo versículo nos dice, los siervos no se quedaron así sentados a esperar lo que volviera. Sí. Porque
quedarlos así esperándote nada más sería, regresando a la revelación, sería que te dan un coche último modelo y lo tienes guardado en la cochera durante 40 o 50 años sin usar, ¿no? Sí, Eso sí, sí. sería guardar el espíritu que... E igual, decías tú de el carro que lo usas y con el tiempo se va deteriorando, ¿no? Así es. Pero de igual manera, el carro que está guardado, con el tiempo igual se Sí, deteriora. se pone mucho peor que cuando lo usas. Entonces, eh, siguiendo con ese ejemplo, nosotros, como esos siervos, no como el siervo negligente que dice al final, sino como los siervos que duplicaron esos talentos, pues debemos de hacer uso de esos bienes, tanto espirituales como materiales, por así decirlo, que el Señor nos dio, pues para precisamente hacer la obra que Él nos encomendó, que todos sabemos que es ir y predicar Así pues, a las es. personas en las que nos rodean. Precisamente a cada uno de nosotros nos puso en un lugar estratégico. A mí me puso en el seguro, a Said lo puso en el taller. Y evidentemente cada uno tiene una Función. función en ese lugar. Entonces, como bien les decía, todas esas cosas no son un fin. Por ejemplo, el trabajo. Puedo ver en compañeros de trabajo o sea, para ellos el trabajo es todo, ¿no? Evidentemente hay una responsabilidad que tenemos que Claro. cumplir, ¿no? Porque pues estamos contratados. De esas personas que tienen hasta 2 o 3 trabajos. 2 o 3 trabajos o hasta los fines de semana trabajan y solamente viven para eso. No, ni, bueno, no sé si lo hacen por dinero, pues de todas maneras no tienen tiempo para disfrutarlo, pero sabemos que la razón por la cual toda esa gente vive así es porque viven apartados de Dios. Así es. Nosotros nos han sido abiertos los ojos gracias a Dios, gracias al Espíritu. Hemos nacido de nuevo y precisamente todos esos bienes que nos fueron dados, el Señor quiere que también le sea dado a toda la raza humana en realidad, porque todos fuimos elegidos. Sí, el Señor siempre va a querer que pues tengamos una vida digna, ¿verdad? Pero siempre y cuando nosotros tengamos puestos los ojos en Cristo. Todo lo demás pues viene por añadidura, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, como bien les decía, todas esas bendiciones que Dios nos da no son en lo que debemos de poner la mirada, sino más bien, como dice un versículo de la palabra, ¿no? Que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas vienen por añadidura. Eh, como hijos de Dios, podíamos ver que de igual manera, por ejemplo, al final con el siervo negligente, lo que hizo el siervo negligente es que bueno, ese talento que le había sido dado, él decidió cavar un hoyo y enterrarlo ahí, ¿no? Y ahí lo tuvo y en cuanto llegó su amo de nuevo, se lo regresó así tal cual, o sea, el mismo que le habían dado, ese regresó. Entonces, al final de ese versículo, pues bueno, nos dice, bueno, al final ese talento que le había sido dado se lo quitaron y se lo dieron al que tenía ya 10 talentos. E igual nos dice el versículo, que al final ese siervo negligente fue arrojado fuera, ¿no? Fue arrojado pues al infierno. Y, Ujú, perdón que te interrumpa, sí, sí. entonces sería como si yo recibo el Espíritu, digamos que cuando recibí el Espíritu de Dios, recibo el Espíritu, recibo las bendiciones, la justificación, el cambio de dominio, me convierto en un hijo de Dios. Y nosotros que lo hemos experimentado sabemos que es una cosa increíble, es una cosa maravillosa. Pero sería como que yo ya lo recibí y ahora me lo quedo dentro, me lo guardo, ¿no? Entonces, cuando sabemos que algo es tan bueno y tan puro, tan perfecto como todo lo que Dios hace, pues queremos compartirlo. Porque ¿de qué te sirve tener una rebanada de pastel? Tener un pastel, mejor dicho, súper grande, súper rico, si solamente te lo vas a comer tú, si siempre te lo vas a comer tú solo. Hay que compartirlo, ¿no? Puntualmente, ya para
hay un dicho que es callejero que dice, el que no sirve para, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero yo creo que el dicho debería ser, el que no vive para servir a Dios, el Hijo de Dios que no sirve para servir a Dios, no sirve para vivir. Porque ¿de qué sirve tener tantas bendiciones si solo las usas para ti mismo? Sí, evidentemente, como bien veníamos diciendo, todo lo que nos ha dado el Señor, todo, o sea, todo con lo que nos ha bendecido. Por ejemplo, en mi caso, el trabajo, bueno, todo lo que es la La economía, un salud lugar, salud, sobre todo, ¿no? Que, bueno, en medio de la de la pandemia. pandemia y todo esto, el Señor nos ha guardado. Así es. Entonces, algo que también habíamos comprendido por, por medio de este versículo y por la revelación que recibió Said, es que nosotros, los hijos de Dios, no es que tengamos que hacer eso, o sea, no es que tengamos que compartir todo eso que el Señor ha hecho por nosotros porque sea un deber. O sea, porque no es porque lo tenemos que hacer, sino que más bien cuando recibimos esa nueva naturaleza, nos fue ya instaurado también el, pues, el compartir todo El eso, ¿no? querer. El querer. Así es. Dice la palabra, ¿no? Que el Espíritu pone tanto el querer como el hacer. Así es. Entonces, no es que tenemos que hacer eso, sino que naturalmente como hijos de Dios, eso es lo que fluye. Entonces, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que el Espíritu nos dice, ¿no? Acércate a esta Acércate a esta persona persona o o hasta la dile esto acción. o haz algo, ¿no? Sí. Eh, ya, bueno, ahí lo que corresponde a cada uno es tomar acción, ¿no? Así es. Hacerle caso a la voz del Espíritu, porque el Espíritu nos habla. Y Sí. ese es, yo creo, el bien mayor que nos fue entregado, que nos dejó nuestro amo Cristo Jesús, su Espíritu, ¿no? Porque por medio de su Espíritu es que tenemos esa Dirección. comunión directa con Él, esa comunicación con Él. Sabemos qué es lo que le agrada, sabemos qué es lo que quiere, no por mérito propio, no porque nosotros seamos muy religiosos, ¿no? Sino por ese regalo que fue por gracia y que, como bien dice la palabra, que cuando Cristo ascendió, dijo que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, para que de igual manera estuviéramos en comunión con Él y con el Padre. Así es. Entonces, podemos decir que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios y todas las bendiciones que vienen con esto, em, tenemos dos opciones, ¿no? Ser el siervo negligente y flojo que se queda estas bendiciones para sí mismo, o ser como el primer siervo, el cual recibió varios talentos y los duplicó. Y para duplicar estos talentos, lo que debemos de hacer, o lo que debo de hacer, es escuchar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre me va a guiar a hacer la voluntad de mi Padre. Y si hago la voluntad de mi Padre, estoy duplicando esos talentos. Eso que Dios me ha dado a mí puntualmente, lo estoy duplicando porque sé que no lo hago para mí, sino que lo hago para Dios, ¿no? Exactamente. Estamos los hijos de Dios en esta tierra para cumplir un propósito que es pues expandir su reino, ¿no? Hacer más, conseguir más súbditos para el rey. Así Entonces, precisamente como decías ahí, ¿no? El Espíritu de Dios nos habla y sabemos que al hacerle caso, al obedecerle, estamos agradando al Padre y estamos siendo ese siervo, buen siervo y fiel, como así le decía el amo. el amo a sus súbditos que duplicaron los talentos. Sí, la verdad que sí. Pues la verdad es que sí, ahora sí que lo que nos corresponde, ahora que, bueno, ya lo sabían, ¿no? Pero Ujú. ahora que lo recordamos, es escuchar el Espíritu de Dios en todo momento y en todo lugar e impartir la palabra de Dios con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Y ya con eso tenemos por seguro que estamos duplicando, triplicando
todo aquello que Dios nos ha dado, ¿no? No guardar esos talentos que el Señor nos ha dado y ser el siervo malo, al contrario, hacer todo lo correcto para el Sí, Señor, ¿no? sí, de hecho, pues todo esto de lo que estamos hablando, yo creo que lo decimos porque lo hemos vivido. Así es. Igual nuestros hermanos que están viendo esto saben de lo que estamos hablando. Y no es que lo tengamos que compartir como pues información, ¿no? O recitarlo, sino más bien de lo que el Señor nos ha enseñado, lo que nos ha dicho a través de su Espíritu y que hemos aplicado en nuestra vida, es que impartimos eso. Así es. Entonces, pues ya, hermanos, como conclusión, como primera parte de la conclusión, quiero decir que el Señor se provee para sí mismo, ¿no? Entonces, en esa parte donde Él se provee, nosotros recibimos todas las bendiciones, toda la alegría, toda la seguridad, toda la sanidad, pero sabemos que verdaderamente ninguna de esas cosas son para nosotros de manera directa. Digo, nos sirven, claro que sí, yo me beneficio todos los días de no tener COVID, pero verdaderamente no está hecho para mí de manera específica, sino para que yo sea la luz, para que nosotros seamos la luz en donde están las tinieblas, ¿no? Todo está hecho, La lámpara en la oscuridad. la lámpara en la oscuridad, todo está hecho para que pongamos la mirada en el Señor y dupliquemos esos talentos, evidentemente con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Sí. De igual manera, como bien les comentábamos, todo esto de duplicar no es que nosotros lo tengamos que hacer por esfuerzo o por méritos, sino más bien sale naturalmente de todos los quienes somos hijos de Dios. Así es. Y quienes hemos recibido de su Espíritu. Pues sí, yo creo que de mi parte es todo lo que tendría que comentarles. Sí, igual de la mía. Entonces, pues nos despedimos, hermanos. Esperamos que estas palabras, que a pesar de que tal vez son un poco simples, ¿no? Como el ejemplo de un coche nuevo, pero es algo que se vive en la realidad, ¿no? A veces olvidamos que la tierra, el agua, el mar, el sol, todos los elementos, todos los árboles, todas las plantas, los animales, incluso todos nuestros pensamientos, todo le pertenece a Dios. A nosotros se nos ha prestado esta tierra. Este momento, estos años se nos prestan puntualmente, pero nada nos pertenece. Al ser humano no hay nada que le pertenezca, porque todo es creación de Dios. Sí, de hecho, siguiendo con el ejemplo del versículo, pues somos sus siervos. Y como bien sabemos, siervo es un sinónimo de la palabra esclavo. Sabemos que pues un esclavo en realidad no tiene posesiones. O sea, se le asignaba un lugar en donde dormir, se le asignaban artículos para que usase, pero en realidad nada de eso le pertenecía. Todo le pertenecía al amo en realidad. Y todo lo que el siervo hace, lo hace para agradar igual a su amo. Sí, nosotros no lo hacemos por obligación, sino porque verdaderamente lo queremos hacer. Porque nos nace. Porque nos nace. Y pues bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí dejamos la transmisión, ¿no? Sí, sería todo por el día de hoy, hermanos. Sí. Pues fue esto lo que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones. Y pues vamos a cantar, ¿no? Va a aparecer en sus pantallas, más bien, la canción que el Espíritu puso en nuestros corazones para el campamento que acaba de pasar. Y va a aparecer la letra para que puedan ustedes practicarla si no han escuchado la canción. Y igual la puedan ensayar en sus casas. Bueno, hermano, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Elegiste rey antes de la creación, te damos
dijiste